550 mujeres que hicieron parte de ese proceso, solo en Colombia. En el continente son cerca de 5.000. Y eso es lo que voy a tratar de hablarles hoy. Hablar de algunas de ellas. Esto es María Remedios del Valle. Esta mujer bárbara en Argentina. Vamos a comenzar de sur a norte. Hablar de ella. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer que más o menos nació en 1766, 1767, 76, 7, no se tiene la fecha exacta, pero fue capitana de la caballería en Argentina. Una mujer que luchó en varias batallas, entre ellas en la batalla de Tucumán, donde allí se dio peleando como un hombre. Y luego el general Guisnes la ve curando los heridos, y es cuando él la llama y le dice: tome y de aquí en adelante va a pelear con mi espada. Fue importante la participación de esa mujer en las batallas de la independencia del virreinato de La Plata, como se llamaba en ese entonces el territorio. Llegó a ser capitana de la caballería argentina y murió cerca de los 86 años de edad allí en Argentina, María Remedios del Valle, la gran capitana del ejército argentino. María Magdalena Damasán Guisnes, ella es de la provincia de Salta, en el norte de Argentina, cerca a Bolivia. Hizo parte de esas mujeres que lucharon por la independencia, igual que en el año 1803 contrajo matrimonio con Ramón Tejada. Organizó ejércitos de la región de Cauca de Argentina y también hizo parte de ese proceso de ayudar a los hombres, de curarlos, de ser informante, de llevar información de un pueblo a otro, de advertirles de las circunstancias que estaban sucediendo en ese momento, hacia 1803, 1807 en Argentina. María Sánchez de Thompson, la conocían como María Josefa, patrona de los santos Sánchez, Velasco y Trillo, era el nombre completo de ella. Ella nació en Buenos Aires el 1 de noviembre de 1786 y murió allí mismo en el año 1868. La llamaban la Marcha Patriótica por su participación en ese proceso de independencia argentina. Ella ayudó a las tropas a esconderse, a protegerlas, y fallece el 23 de octubre de 1868 en Buenos Aires a una edad de 62 años. Francisca Javiera de la Carrera y Verdugo, una de las mujeres de la independencia de Chile, una de las primeras que lucharon allí por la independencia con sus hermanos Juan José, José Miguel y Luis. Organizaron ejércitos en Chile para ayudar a la independencia, pero debido a los desacuerdos entre ellos mismos tuvieron que emigrar a Argentina, y allí en Argentina sus hermanos mueren y ella lucha posteriormente para poder llevar los restos a Chile y poder darles una cristiana sepultura. A finales de marzo de 1813, las tropas realistas avanzaron desde Perú hacia allí y dominaron estos territorios, pero ella, a pesar de eso, se comunicaba con sus hermanos de Argentina a un lado de la montaña y al otro lado de la montaña de los hechos que estaban sucediendo. Hacia finales de 1828, exactamente el 18 de agosto de 1862, ella fallece. Mercedes Fontacilla Fernández de Valdivieso, otra de las mujeres en Chile que ayudaron a la independencia de allí, y ella fue cuñada de Javiera Carrera y Verdugo. Ella se casó con uno de los hermanos de él y fue una de las luchadoras en el Pacífico de Chile por la independencia. En la batalla de Ramanguá, allí organizaron las tropas y ayudaron a esa independencia hacia 1821. Murió en Santiago a la edad de 63 años de edad y la tumba se encuentra en la Basílica de Santiago de Chile. Luisa Rebasquerra Aguirre de Marín. Luisa gozaba de una ilustre familia portuante en el sector de La Serena y en el año 1796 contrajo matrimonio con Gaspar Marín. Su enlace tuvo varios hijos.
y ella también hizo parte de ese proceso de la independencia de Chile. En las circunstancias de Marín y los hechos que ella hacía, él muere y ella queda viuda, pero a pesar de eso, ella se traslada hacia la parte de la montaña y en su finca ella protegía a los próceres de la independencia de Chile. Allí los curaba, los ayudaba y les pasaba información que ella iba conociendo sobre los realistas en este territorio del sur del continente. Paula Jaraquemada, igual que Javiera Carrera, hizo parte de ese grupo de mujeres que apoyaron a los independentistas. Ella nace en 1768, allí en Chile. Hizo parte de esas tropas que lucharon por la independencia en la Concha de Rayada en el año 1818. Ella no se dejó manipular por las bayonetas ni las luchas de los realistas, y en un día de ellas se lanzó al frente con una espada y se enfrentó a varios de los hombres que estaban luchando en las tropas realistas y murió el 9 de septiembre de 1851. Ana Azurday, por acá están los compañeros de Bolivia que saben mucho de ella. ¿Cuál fue la lucha de esta mujer en todo lo que era la provincia de Salta, Jujuy y parte de Bolivia en la lucha de la independencia de lo que era el virreinato de la Plata? Se casó con Asensio Padilla, este matrimonio desde muy jóvenes. Ellos hicieron parte de las revoluciones de los pueblos bolivianos por la independencia de Castilla. Se sumó a la causa en la Suipacha de la pareja de estos dos caudillos, y fue el papel que Belgrano le reconoció el trabajo que ella estaba haciendo allí por la independencia, y en uno de esos enfrentamientos la vio como ella participaba en la independencia y la llama y le entrega el sable de él para que ella luche con el sable de él y ayudara a la independencia, como le digo, de lo que es hoy Bolivia y lo que es la provincia de Salta y Jujuy en el norte de Argentina. Lamentablemente ella muere olvidada y en la miseria en 1862 a los 82 años y fue enterrada en una fosa común. Como muchas mujeres en nuestros países fueron totalmente desconocidas por el simple hecho de ser mujeres y que hicieron parte de este proceso de la independencia de las Américas. Gregoria Batallanos, alias La Goita o La Comandanta, también en el norte del Perú y Bolivia, o el sur del Perú y el norte de Argentina. Ella hizo parte de esta lucha por la independencia, y una mujer de 19 años nomás. La conocían como La Goita, y en el campo de batalla, ya que ella luchaba como hombre, ella utilizó un traje de hombre, de general, y vestía así en contra de la voluntad de su papá, ya que los patriotas allí se iban por todas las provincias reclutando a los varones, y cuando llegaron a la casa de ella, la mayoría, los varones eran menores y la mayor era ella. Entonces ella se ofreció, pero el papá se opuso, y a pesar de que el papá de ella se opuso, ella se vinculó a las tropas como hombre y era conocida con el alias o el nombre La Goita. La Goita la conocían a ella allí, y su figura se asemeja un poco más a las de las milicias y figuras de Juana Azurday, revolucionarias del Alto Perú, quien lideraba las batallas de Chiquinsanca y zonas cercanas. Cabe destacar que Azurday, a diferencia de Batallanos, eran parte de una élite local, siendo esposa de Manuel Padilla. Entonces todas esas mujeres hicieron parte de ese bloque allí en el sur del Perú y en el norte de Argentina. Bartolina Sisa, otra gran mujer allí en esta región del Perú, fue la esposa de Tupac Katari. Ellos organizaron ejércitos de tropas de cerca de 40.000 indígenas en esta región de Bolivia, y se enfrentaron hacia las tropas de Ascendio antes de subir a La Paz.
la indígena esposa de Tupac Amaru simbolizó la lucha contra las opresiones de los pueblos ancestrales o de la invasión de los pueblos, que se llamaba la invasión de los europeos en este territorio. Micaela Bastidas, indígena esposa de Tupac Amaru, símbolo de la lucha contra la opresión colonial, pero fue ignorada en las páginas de la historia hasta hace poco, cuando ya empieza a reconocérsele su historia en el Perú. Ella con su familia y con sus esposos hicieron parte de este proceso de la independencia allí en el Perú. María Andrea Parado de Bedillo, otra de las mujeres que luchó por la independencia en el Perú. Su padre fueron Fernando Parado, criollo de ascendencia afroperuana, y Jacinta Jayo, mujer indígena importante en los planes y movimientos realistas al servicio de la guerrilla serranas, donde se integraron con su marido y obviamente uno de sus hijos. Fue capturada, torturada e interrogada. Al ser interrogada, exclamó: "No estoy aquí para informar a ustedes, sino para sacrificarme por la causa de la libertad". Fue la frase que ella dijo, aunque hay algunos historiadores que no reconocen que ella dijo esa frase, pero el reconocimiento se lo da posteriormente Simón Bolívar. El único verificable de ella es establecer que una pensión de gracia a las hijas. Ya después de que ella murió, Simón Bolívar ordenó que a ella se le entregara una pensión, o a la familia de ellas, por haber participado en ese proceso de la independencia de lo que hoy es la República del Perú. Francisca Zubiaga de Gamarra, la más gran mariscala. Ella nació en Cusco en el año 1803 y murió en Valparaíso, en Chile. La conocían como la Mariscala. Fue una guerrera que, vestida de militar, luchó en los campos de batalla en las etapas de independencia, mostró su alma de caudillo y tras la consecución de la independencia en el Perú ejerció poder político en esta región. Su esposo, Agustín Gamarra, llegó a ser presidente del Perú, y es la participación que ella hizo en ese proceso de la independencia también de esta zona. Vamos a cambiar de país. En América siempre se nos habla que uno de los países que poco luchó por la independencia fue Brasil, pero resulta que allí las mujeres también hicieron parte de ese proceso. Sor Juana Angélica de la Jesús, o con el nombre verdadero Joana Angélica de Jesús. Ella nace el 12 de diciembre de 1761 y muere en febrero de 1822. Ella era religiosa, entró a la comunidad de los agustinos a los 20 años y un día llegaron los realistas allí a buscar información al convento y ella no les permitió ingresar al convento y la trataron de amenazar a ella, y ella dice una frase: "Atrás, bandidos, respeten la casa de Dios, solo enfrentáis pasando por encima de mi cadáver". Fue la frase que ella dijo y no les permitió ingresar al convento a buscar víveres y a buscar cosas que les servían a los realistas. Ella muere a la edad de 80 años y su tumba se encuentra en la catedral de allí, y ocupó todos los cargos dentro de una comunidad religiosa, desde ser portera hasta llegar a ser abadesa en varias ocasiones. María Quitera de Jesús, Feria de Santa, nace el 27 de junio de 1782 y muere en Salvador el 21 de agosto de 1853. María Quiterena era analfabeta, ella no estudió, pero vivía en el campo, conocía todas las estrategias del campo y luchaba por ellas allí y las apoyaban a las mujeres. Aprendió a pelear y a montar al caballo e hizo parte de esas tropas. Juana María de Lara Villanueva Díaz de Bedoya, otra de las mujeres que lucharon por la independencia en Asunción, en Paraguay. A los 27 años de edad, con quien se casa y no tuvo hijos. Sin embargo, su esposo ya era el segundo matrimonio y crió los hijos de él. En la lucha de la independencia, doña Juana María consagró su tiempo a ayudar a las personas, a obras de caridad, y en la época de la independencia ayudó a proteger en la finca de ella a los
revolucionarios de la independencia en Brasil y protegió a muchas personas. Otras mujeres que hicieron parte de esa independencia en el sur del país fue Facunda Sparetti, las Juanas y Ana Micaela Monteroso hicieron parte de esa independencia. Uruguay, las anteriores eran de Paraguay. En Uruguay encontramos también algunas mujeres que hicieron parte de ese proceso de independencia, entre ellas Ana Micaela Monteroso, que ayudó a proteger en el Río Grande de la Plata, a un lado y al otro lado del río, a los próceres que hicieron por la independencia y les ayudaron a pasar información, a hacer correos humanos y a transportar armas y mensajes de un pueblo al otro. Llegamos a México a hablar de las mujeres que acá hicieron parte de ese proceso. Gertrudis Bocanegra, de Lazo de la Vega, de Michoacán. Ella nace el 11 de abril de 1781 y muere allí mismo el 11 de octubre de 1817. Gertrudis Bocanegra, así simplemente fue conocida, novohispana, que apoyó los movimientos insurgentes durante la Guerra de la Independencia de México, fue descubierta y sentenciada a muerte, ya que no quiso informar acerca de las fuerzas insurgentes del gobierno virreinal. Fue sentenciada a muerte y fusilada en la plaza de San Agustín, la misma villa de Pátzcuaro. Su función principal era ser un correo humano. Recordemos que ellas llevaban las correspondencias de un pueblo a otro, ya que no adivinan dónde los guardaban, entre los senos. Ellas cogían el rollo, lo envolvían y se metían en los senos el rollo y lo llevaban de un municipio a otro. En 1992 se hizo una película titulada Gertrudis, basada en su vida, que fue interpretada por una actriz mexicana. María Ignacia Rodríguez de Velasco Osorio Barba, conocida como la Güera Rodríguez, 1778-1851. Nació en Ciudad de México el 20 de noviembre de 1778. En 1792 contrajo matrimonio con el militar José Jerónimo López de Peralta de Villar y Villamaní, y primo, y con quien tuvo 4 hijos. Fue miembro de la alta nobleza novohispana en este territorio. Tuvo contactos y conocimientos y contactos muy importantes con Simón Bolívar y con Agustín de Iturbide, igualmente con Alejandro von der Humboldt. Gracias a sus relaciones con las actuaciones políticas, fue una de las mujeres que más influyó en los hechos históricos de México. María de la Soledad Leona Vicario Fernández San Salvador, más conocida como la Leona Vicario, también de acá de México, 1789-1882. Fue una de las figuras más destacadas de la Guerra de la Independencia de México. Se dedicó a informar a las insurgencias de todos los movimientos que pudieran interesarle y ocuparían la capital del virreinato. Perteneció al grupo de Guadalupe y financió con su propia fortuna insurgencias. Fue una de las primeras mujeres periodistas de México. Contrajo matrimonio con Andrés Quintana Roo. En el Congreso de la Unión se le concedió el título honorífico de Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria. Josefa Ortiz Girón de Domínguez, la corregidora de Querétaro. En el libro que publiqué en el año 2019 sobre el bicentenario de la independencia de Colombia, comienzo el capítulo de las mujeres con ella. Fue la persona que le informó al padre Hidalgo de los movimientos de los realistas. En Venezuela, Josefa Joaquina Sánchez, otra de las mujeres que luchó por la independencia en Venezuela, nace en 1765 y muere en 1799, muy joven. Su cuerpo fue colgado porque no quiso hacer lo que los europeos decían. Saltamos de Venezuela a Ecuador. Manolita Sáenz de Santa María, conocida como la Libertadora del Libertador. Esta niña que desde prácticamente los 13, 14 años, su hermano, que hacía parte de las tropas de Bolívar, a través de cartas le vendió a Bolívar como el hombre ideal, y desde muy niña se enamoró de Bolívar sin conocerlo. La obligaron a casarse con un médico peruano, pero ella luchó por ese divorcio y él que la dejara libre, y al fin la dejó libre. Y cuando conoció a Bolívar en Guayaquil, esa noche inició el idilio entre ellos dos. Lo salvó a Bolívar de la noche septembrina, cuando intentaron matar a Bolívar en el Palacio de San Carlos en Bogotá, porque él había prohibido los grupos masones
en la Nueva Granada o en la República de Colombia ya en ese momento. Rosa Zárate, otra mujer ecuatoriana que luchó por la independencia a pesar de ser indígena, luchó por la independencia y ella fue fusilada en Tumanuela, Caciñales, también del Ecuador, ayudó mucho a la independencia de la Nueva Granada. Recordemos que la Nueva Granada estaba conformada, o que Colombia estaba conformada por la Nueva Granada, la Capitanía de Caracas, la Presidencia de Quito y la Audiencia de Panamá. Y comenzamos el tema de las mujeres de la independencia de la Nueva Granada. Bueno, vamos a hablar de las colombianas, que son muchas. En Colombia son 1.480 mujeres que hicieron parte del proceso. Andrea Velasco, Luisa Figueroa, Domitila Sarasti y Dominga Burbano. Estas 4 fueron fusiladas en 1812 en Pasto, el 11 de diciembre, porque se hicieron de hombres para poder sacar a 2 presos patriotas que estaban presos en la cárcel de Pasto. Lamentablemente alguien las delató y las fusilaron esa misma noche que fueron descubiertas. Marcelina Domínguez de Lago Castillo, la esposa de José Joaquín Camacho y Lago, él era tunjano, fue uno de los padres de la independencia de la Nueva Granada, fue la persona que informó o le arrancó el proceso del famoso 20 de julio que fue programado, y cuando el virrey le dijo no al cabildo abierto con la siguiente frase: he dicho, Joaquín Camacho dio la orden, y fue mucho lo que sufrió la esposa de ella por llevar a esa independencia o esos hechos del 20 de julio. María Manuela Beltrán, una mujer ya mayor de edad que rompe el edicto de los impuestos en el Socorro. Clara Tocaroncho, indígena de un municipio que se llama Cóbica, ahí cerca de Tunja. Ella, cuando se levantaron los pueblos de Tupá, Amadú, como indígena, se unió a ese proceso de la independencia de la Nueva Granada. Magdalena Ortega de Nariño, la esposa de Antonio Nariño. Antonio Nariño, la mitad de su vida estuvo en la cárcel y ella sufrió mucho y fue una de las mártires de ese proceso de la independencia de la Nueva Granada. María Arcana Sagrado Corazón Gallardo Guerrero Villamizar. Hace poco en Colombia hicieron una película de la vida. La película se trató sobre la vida de Villamizar, las hermanas Villamizar. Concepción Loperena dio la independencia en la provincia de Valle de Upar, pues aportó 300 caballos para la independencia de la campaña libertadora. Mercedes Abrego, otras de las mujeres de la independencia. Juana Camacho de Caicedo. María Gregoria Colonia Salvatierra, la Policarpa Salvatierra o la Cola, el nombre verdadero de ella era ese. Y se escribía con Z, no con S. En Colombia el nombre le dicen Policarpa Salvatierra, es María Gregoria Colonia. Juana Velasco de Gallo, de la ciudad de Tunja, financió la campaña libertadora y le entrega el caballo que verdaderamente Bolívar utilizó en la campaña libertadora, el caballo de muchacho. Mona Amaya, la primera sargento del ejército colombiano, se vistió de hombre y murió en la batalla de Pantano Vargas. En redes sociales van a encontrar la película sobre ella. La película se llama Simona Amaya, la primera sargento del ejército colombiano. Juana Bejar, la única mujer autorizada para pelear como mujer. María Josefa Camenelones dio a luz en pleno páramo de Quilpa y ella se unió con el esposo a las tropas. Y las tropas hicieron un círculo para proteger al niño, Patricio del Páramo. Las mujeres del 20 de julio, una de ellas dice: le dice al niño, ve a morir con los hombres. Nosotras las mujeres, volviendo a las que lo rodeaban, marcharemos adelante, presentamos nuestros pechos al cañón, que la metralla descargue sobre nosotros y los hombres que nos sigan, y a quienes hemos salvado en la primera descarga, pasen sobre nuestros cadáveres, se apoderen de la artillería y libren la patria. María Antonia Santos Plata fue fusilada en el Socorro. Casita Zafra, quien le entrega el caballo más famoso que habla de Bolívar, aunque en Colombia no participó el caballo del palomo, que era de color valle, blanco amarillento. Matilde Naranja, una niña que necesita sorpresa para motivar a la gente para vestir a las tropas. María Estefanía Parra, Chinchilla, una niña de 14 años que en la batalla del campo Boyacá orienta a las tropas y le muestra el lugar por donde podían dar la vuelta al lugar y caerle por la espalda. Él le cayó la retaguardia. Simona Duque de Alzate, esa mujer entregó todos sus hijos para la causa de la independencia de la Nueva Granada. Juana Escobar, ella fue alanceada
el 7 de julio en la campaña libertadora. Es decir, atravesaron con la colocaron de espalda a un hombre y los dos cuerpos al tiempo fueron balanceados. Carlota Romero, otra de las mujeres de la independencia, Dorotea Castro y José Conde, le encontraron armas en la casa de ella y la fusilaron con la empleada. Y termino con esta frase, que es de las frases que hay en el museo, que hay en el campo de Boyacá, sobre la independencia esa. Yo sé que dentro de un periodo de años, las palabras que escribí en el tablero de la escuela y que borraron los aguaceros del viento reaparecerán en la voluntad de mucha gente. Ese es al menos mi mayor deseo. Porque yo quise una patria en paz, limpia, amorosa y libre. Y no sé si moriré con la esperanza o la esperanza morirá conmigo. Pedro Marcelo Martínez Roja, imaginario del escritor boyacense Fernando Soto Aparicio. Muchísimas gracias y espero que coloquen los dos videos que traen para mostrar